Bien, esta sesión se llama Jesús se regocijó y oró. Semanas atrás, hermanos, comenzamos con esta serie de mensajes acerca de la oración y hoy, hermanos, vamos a analizar por primera vez a la luz de las Escrituras algo que nuestro Señor Jesús estuvo orando, hermanos, y como dice aquí el título, se regocijó y oró. Pero esta oración que es corta, que es sencilla, hermanos, que son algunos versículos solamente, tienen de fondo, hermanos, algo muy, muy hermoso, revelador y poderoso, hermanos. Entonces, mi deseo hoy, hermanos, hermanas, es que podamos tomar esta oración que nuestro Señor hizo y abundar en ello. Y también que podamos nosotros, hermanos, comprender cómo es que nuestro Señor oró, por qué oró esto y cuál es el resultado de tal oración. Bien, hermanos, entonces ahora sí, vamos a continuar con la siguiente. Alcanzan a ver el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos del 21 al 24. ¿Lo ven, hermanos? Sí, hermano. Amén. Dice así la Amén. palabra. Gracias, hermanos. Dice la palabra. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Vieron, hermanos? Son dos versículos, hermanos, donde el Señor ocupa esta oración. Y entonces dice algo muy poderoso, hermanos. Y luego versículo 23. Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron, hermanos. Bien, queridos hermanos, vamos a avanzar para discernir lo que el Señor nos está diciendo en esta oración, hermanos. Entonces, vamos a avanzar a la siguiente. Dice la palabra en el Evangelio de Lucas. ¿Cuál es el asunto, hermanos? ¿Por qué Jesús se regocija en el Espíritu? ¿Qué es lo que lo hace levantar su voz y hacer esta oración? Versículos atrás, hermanos, en este mismo capítulo del Evangelio de Lucas, vamos a ver la razón. Es la misión de los 70 discípulos que el Señor comisionó para ir delante de él predicando y con el poder que el Señor les entregó, haciendo diversas obras, a modo de que cuando Él llegara a esos lugares, pudiera predicar que el reino de Dios se había acercado. Él mismo, que es el reino de Dios, se había acercado a los hombres para predicar ese arrepentimiento y que vinieran a salvación, hermanos. Entonces veamos lo que dice Lucas acerca de la misión de esos 70 discípulos. Dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre, en el nombre de Jesús, hermanos. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. ¿Qué es eso de hollar? Hollar es desmenuzar con los pies, hermanos, es aplastar y desbaratar con los pies. Entonces Jesús está diciendo, sí, o sea, aún los espíritus se les sujetaban a ustedes porque yo vi caer a Satanás. Y yo les doy a ustedes la potestad de deshacer, de desmenuzar con sus pies serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero aquí no se refiere, queridos hermanos, a animales, a serpientes y escorpiones, sino es oposición, es peligro, es espíritus inmundos, hermanos. Y como dice aquí la palabra, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero aún más importante que el poder que Jesús les da a sus discípulos sobre la oscuridad, hermanos, es lo que dice el versículo 20. Dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos.
Ellos como discípulos de nuestro Señor Jesús, más importante que el poder que recibieron es que el Señor había puesto sus nombres escritos en los cielos, hermanos. Eso, hermanos, eso es lo más hermoso de esta porción. Por eso Jesús se regocija en el Espíritu, hermanos, y entonces eleva esa oración. El Señor, voy a regresar un poco a la oración que hace el Señor y vean, leamos estos dos versículos, el 21 y el 22. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre y quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, hermanos, cuando estos discípulos vuelven, el Señor se regocija de la obra que les había encomendado y regresaban ellos con gozo. Aquí dice la palabra en el versículo 17, que regresaron con gozo, porque la obra a la cual los mandó fue una obra fructífera. ¿Por qué, hermanos? Porque como dice la oración que el Señor elevó, todo le fue entregado a Él. Y nadie conoce quién es el Padre sino el Hijo, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre y a quien el Señor lo quiera revelar. Y Jesús se lo estaba revelando a sus discípulos. Y Jesús se lo estaba revelando por medio de ellos a las personas a las que les fueron a predicar en las diferentes ciudades, regiones, aldeas, pueblos, hermanos. El asunto, hermanos, es que el Señor se regocija porque el mundo, hermanos, queriendo conocer a Dios, no pudo conocer a Dios, hermanos, mediante sabiduría humana. En cambio, lo que el mundo necesita para conocer a Dios es una revelación, hermanos. Es una revelación. Jesús lo que está diciendo es, nadie me puede conocer si no le es revelado, si yo no le doy a entender quién es Dios. Yo estoy aquí para darme a conocer, para hacer esta obra, pero nadie la va a poder entender si no le revelo quién soy yo. Y entonces por eso el Señor se regocija, porque hay quienes lo están entendiendo, aquellos a quienes Él ha escogido para revelarse, aquellos a quienes les abre el entendimiento para que le conozcan, aquellos que reciben su palabra y les hace sentido, hermanos, en su mente, en su corazón, esas escrituras que como judíos del primer siglo, hermanos, cada semana, en cada día de reposo, ellos leían en las sinagogas. Sí, mis hermanos, ¿vamos bien hasta aquí? Amén. Bien, hermanos, Amén. vamos a avanzar. El Señor Jesús no solamente, hermanos, envió a esos 70 discípulos. Previo a eso, hermanos, envió a sus 12 hermanos, a sus 12 discípulos. Miren, aquí esa cita está en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículos del 5 al 8. Dice la palabra, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis. ¿Por qué? Versículo 6. Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El Señor está diciendo, sí, vamos a predicarles a ellos también, pero primero vamos a ir con las ovejas perdidas, las ovejas de la casa, las ovejas de mi pueblo. Y yendo predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Para este momento, ni los apóstoles ni los otros 70 discípulos cambiaron el mensaje. El mensaje con el que Jesús públicamente comenzó su ministerio es ese, hermanos. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse. Y es el mismo mensaje que los 12 y los 70 anduvieron predicando. Entonces, el Señor les da el poder, hermanos, para hacer las siguientes obras. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Dad de gracia recibisteis, dad de gracia, hermanos. Esa es la obra a la que los manda el Señor Jesucristo. Y en cuanto a la misión de los 70, está en Lucas 10, del 1 al 3. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70,
a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. ¿Ve? Vean, hermanos, cómo dice que él los envió de anticipado, ¿no? Los envió de avanzada, hermanos. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Bien, hermanos, estos son los antecedentes de esas dos misiones. La de los discípulos, los 12, los apóstoles, y los otros 70 discípulos. Eh, entonces, hermanos, vamos a avanzar. Vean, hermanos, ¿cuál es el asunto? ¿Por qué Jesús se regocija? Bueno, ya vimos, porque Él está revelándose a sus discípulos y revelándose a aquellos a los que después les va a predicar la palabra. ¿Y cuál es el punto, hermanos? Este pasaje de Mateo 13, 14 y 15 es el estado espiritual, hermanos, del pueblo de Israel en el tiempo del Señor Jesús. Vamos a leerlo. Dice, de manera que se cumpla en ellos la profecía de Isaías. Estas son palabras de nuestro Señor Jesús, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, es decir, se ha hecho duro, se ha hecho impenetrable, se ha engrosado, hermanos. Y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entienda y se conviertan y yo los sane. Este es el diagnóstico que el Señor Jesús está haciendo de su pueblo. Está diciendo, sencillamente están cerrados. Están que no pueden ver, que no pueden oír, que no pueden entender con su corazón y por tanto no se pueden convertir para que yo los sane. Esa es la condición del pueblo. Por tanto, hermanos, el Señor se regocija de que abrió el tiempo para revelarse a las personas. Abrió el tiempo para que las personas conocieran quién es ese Dios hecho hombre, quién es esa persona que vino a liberar espiritualmente a su pueblo. Entonces vamos a avanzar, hermanos. Nos dice Juan, hermanos, el Evangelio de Juan, lo siguiente, estas también son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Él está aquí hablando con la gente y vean lo que dice. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ujú, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Ahí está otra vez el diagnóstico. El pueblo nunca ha visto a Dios, nunca lo ha oído, la palabra de Dios no mora en su corazón. ¿Por qué? La evidencia es que ellos no le creen a Jesús. Y dice el 39, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. El pueblo, ¿qué decía? No, si nosotros conocemos a Dios, nosotros somos su pueblo, nosotros somos los descendientes de Abraham, nosotros leemos las escrituras, pero Jesús les tiene una noticia. Esas escrituras en las que ustedes dicen que tienen vida eterna, esas escrituras, todas completamente hablan de mí. Esas escrituras son las que testifican acerca de mí. Esas escrituras les van a decir a ustedes lo que yo vengo a hacer, pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida eterna. ¿Por qué, hermanos? Porque el pueblo está cerrado, porque el pueblo necesita revelación de Dios para conocer a su Mesías. Vamos a ver lo que dice, hermanos, también el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículos 63 al 65. Dice, el Espíritu es el que da vida. Estas son también palabras de nuestro Señor Jesús. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre.
¿Ven, hermanos, cómo es necesario que para que el pueblo crea, para que el pueblo se encuentre con el Señor le tiene que revelar. El Padre lo tiene que traer a esa persona. Tiene que haber ahí, hermanos, una apertura en su corazón. Tiene que haber una revelación para ellos, hermanos, para que puedan creer, para que puedan ser sanados, para que puedan tener vida, hermanos. Entonces, vamos a ver la siguiente porción. Aquí está, hermanos, el ejemplo de cómo Dios permitió esta revelación. Mateo 16, versículos 16 y 17. Cuando Jesús preguntó, bueno, ¿quién dice la gente que soy yo? Ok, ellos dijeron, bueno, la gente dice que eres o Juan el Bautista, o Elías, o Jeremías, o algún profeta. Pero cuando él pregunta, ¿y ustedes, mis discípulos, quién dicen que soy yo? Esto lo abordamos la semana pasada. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, es decir, otra persona. No lo aprendiste de nadie más, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién te lo reveló? Mi Padre que está en los cielos. Esta revelación proviene de Dios. Nadie puede decir que Jesús es el Cristo si Dios no se lo ha dado, hermanos. Nadie puede reconocer al Mesías si el Padre no le trae, si Jesús no se lo revela. Hermanos, vean esto, hermanos, y aplíquenlo hoy a nuestros días. Nadie puede venir al Evangelio, nadie puede conocer al Señor. Todos están atrapados en la misma condición. Cuando ven, realmente no ven. Cuando oyen, realmente no oyen. Les hablan la palabra y todavía están bloqueados en su corazón y no entienden y no pueden ser sanados y no pueden tener vida. Necesitan recibir, hermanos, esta revelación. Por eso Jesús se regocija y eleva esa oración, la que leímos al principio, porque dice, es que a ti te agradó esconder estas cosas a los sabios, a los entendidos. ¿Y a quién se las revelaste? A los niños. Y a los niños se refiere, hermanos, no a los niños de edad, a los niños pequeños, sino a quienes son como niños, a quienes no tienen un conocimiento elevado humanamente, a los que no son arrogantes, a los que no se jactan de lo que saben, sino aquellos, hermanos, que son como niños. Y Jesús le revela esto a personas, hermanos, que eran despreciadas, que eran catalogadas como del vulgo, como del pueblo, como que no valían. ¿A quiénes, hermanos? A pescadores, a publicanos, a gente que estaba en revueltas políticas, ¿sí? A sus discípulos, hermanos. Eran gente del pueblo, gente del vulgo. No eran eruditos. A esos 70 que también él envió, gente del pueblo, hermanos. Jesús se reveló a ellos. Pedro aquí dice, tú eres el Cristo. Y Jesús lo bendice diciéndole, bienaventurado. Veíamos eso la semana pasada. Macarios, es decir, doblemente bendecido, felicísimo o completo. Eso es lo que significa la palabra Macarios, del griego al español es bienaventurado. Esto no te lo reveló otra persona, Pedro, sino mi Padre que está en los cielos. Amén, hermanos. Vamos a ver, hermanos, la explicación que nos da Pablo acerca de todo esto. Pablo escribiendo a la iglesia de Corintios va a discernir, hermanos, todo esto que estamos diciendo. En el primer capítulo, hermanos, de Corintios, la primera carta a Corintios, versículo 18, Pablo comienza diciendo esto. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Y efectivamente, hermanos, los que rechazan el evangelio dicen, esos están locos, eso que predican es una locura. Pero dice aquí, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, esa palabra de la cruz, que Jesús vino, hermanos, a pagar por nuestro pecado, morir y resucitar, hermanos, esa es la palabra de la cruz. Eso para nosotros, los que nos salvamos, eso es poder de Dios, hermanos. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo?
¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, o sea, Dios en su sabiduría, hermanos, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría humana, hermanos. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por eso Jesús se regocija, hermanos, porque él sabía que la sabiduría humana no iba a servir para conocer a Dios. Por eso aquí dice Pablo, el Señor ya destruyó la sabiduría de los sabios, desechó el entendimiento de los entendidos. Aquí no hay nadie que se pueda jactar, aquí no está el sabio, aquí no está el escriba que era considerado como erudito, aquí no está alguien que venga a disputar, alguien que sienta y que pueda argumentar. Aquí Dios ha enloquecido la sabiduría del mundo. Por eso el creyente se salva por medio de la locura de la predicación. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Hermanos, ¿me escuchan? Amén. Gracias, Amén, hermano. gracias, Maurilio. Gracias, pastor. Sí, se escucha, amén. Amén, gracias. Vamos a continuar, hermanos. Vean lo que dice Pablo más adelante en la misma carta. Es Primera de Corintios, pero ahora es el capítulo 2, versículos 12 y 14. Dice así, hermanos. Y nosotros, le está hablando a la iglesia, o sea, los creyentes, los que somos la iglesia, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las palabras que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque han de ser discernidas, hermanos. Se han de discernir espiritualmente, hermanos. Vea esto, hermanos. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios y porque tenemos el Espíritu de Dios, podemos entender lo que Dios hace, lo que Dios nos ha dado, hermanos. Porque sabemos que esta palabra, hermanos, que es espiritual, se discierne espiritualmente. Pero aquel, hermanos, que es un hombre natural, no entiende nada de lo que hablamos. ¿Por qué? Porque no puede discernir espiritualmente. Porque para él es una locura. No entiende las cosas de Dios porque no puede discernir espiritualmente, hermanos. Vamos a ver lo que dice también el apóstol Pedro, hermanos, para aclararnos, hermanos, cuál es esta disertación o cuál es este entendimiento, este discernimiento. Vean lo que dice el apóstol Pedro, hermanos, en su primera carta, capítulo 1, versículos del 10 al 12. Los profetas que profetizaron, la gracia destinada, ¿a quiénes? A nosotros, hermanos. Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos, es decir, a esos profetas, hermanos, que Dios usó, a estos profetas se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, es decir, el Evangelio, por lo que por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles, hermanos. ¿Qué es todo lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro? Bien, los profetas que escribieron acerca de la obra de ese Cristo, de ese Mesías que habría de venir. Esos profetas que anunciaron su obra, anunciaron todos los símbolos, anunciaron todas las ceremonias para el cumplimiento de la obra de salvación del Cristo. Ellos, ellos inquirieron, es decir, investigaron. Ellos estuvieron atentos, ellos quisieron saber y dice, diligentemente indagaron acerca de la salvación.
Y el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el Espíritu de Cristo que les revelaba, hermanos, les hizo entender los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían, hermanos. Pero también les hizo entender que no era algo para ellos, no lo iban a alcanzar a ver ellos. Era una gracia, es una obra para nosotros, los que sabemos, hermanos, que Cristo ya vino, los que estamos de este lado del tiempo, hermanos. Para los profetas era mirar hacia el futuro. Algún día Cristo vendrá, algún día Él va a hacer esta obra, algún día Él redimirá a todos. Ellos volteaban hacia el futuro diciendo, un día Cristo vendrá. Pero nosotros que hemos estado de este lado del tiempo, decimos, Cristo ya vino. Cristo ya cumplió todas esas promesas. Cristo cumplió cada una de las cosas que dice el Antiguo Testamento. Porque no era para los profetas esa gracia, hermanos. Era para nosotros, hermanos. Y dice aquí que esas cosas, hermanos, que Dios reveló, que Cristo reveló a estos profetas, son cosas en las cuales los ángeles aún anhelaban mirar. Aún ellos querían saber cómo era la salvación de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque este conocimiento, dice Pablo, es el conocimiento que excede a todo conocimiento. Este conocimiento es el más importante para nuestras vidas. Vamos a avanzar, mis hermanos. Vean lo que dice el Evangelio de Lucas. Esta porción del capítulo 24 es el capítulo final del Evangelio, hermanos. Es cuando Jesús ya ha resucitado, ya se ha levantado de los muertos y el Señor se le aparece a sus discípulos y les va a decir lo siguiente, versículo 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea, todo lo que vimos que Pedro dijo que habían escrito los profetas por revelación de Cristo. Cristo les dice a sus apóstoles una vez que resucitó, hey, yo ya les había dicho, era necesario que pasaran todas estas cosas, todo lo que dice la ley de Moisés, todo lo que dicen los profetas, todo lo que dicen los salmos, es ustedes. Ya lo sabían porque yo les había dicho esto. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Ese es un versículo clave, hermanos. Necesitamos que Dios nos abra el entendimiento para comprender las escrituras. Necesitamos comprender, hermanos, por gracia de Dios, que Jesús es el Cristo, que todo lo que dice la ley de Moisés, solo hay un mensaje, y ese mensaje es que Jesús es el Cristo. Que todo lo que dicen los profetas, que todo lo que dicen los salmos, es el mismo mensaje, hermanos, que Jesús es el Cristo. Y vean lo que dice el versículo 46. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Ahí está la obra que Jesús hace, el punto clímax de su ministerio. Y que se predicase en su nombre, en el nombre de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Pero el versículo 48, hermanos, es clave también. Y vosotros sois testigos de estas cosas. ¿Cuál es la función de que Jesús haya llamado a esos 12? Los llamó para ser testigos, hermano. Los llamó para que ellos presenciaran en carne propia que Jesús iba a cumplir cada una de esas promesas, de esos anuncios, de esos símbolos que tanto Moisés, que tanto los profetas, que tanto los salmos ya habían dicho acerca de él, que él es el Cristo, hermanos. Y él, hermanos, les tuvo que abrir el entendimiento para poder, hermanos, eh, para que ellos comprendieran, hermanos. Y hermanos, una vez que Jesús les abre el entendimiento y una vez que el Espíritu Santo viene, hermanos, sobre la iglesia, dice, dice, hermanos, lo siguiente la palabra de Dios. Dice aquí que les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Vamos a ver el fruto de esto, hermanos.
El libro de los Hechos nos lo va a revelar, hermanos. Cuando Pedro, Juan estaban ante el concilio de los ancianos de Israel, el sumo sacerdote, los fariseos, los saduceos, los herodianos, los ancianos, hermanos, cuando todo, digamos, la crema innata de la religión en Israel estaban ahí acusando a Pedro y a Juan, viene esta porción de la Biblia. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, lo que decíamos hace un rato, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que habían sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Esto sucede porque ellos subiendo al templo a orar, había un hombre que estaba lisiado, tenía una capacidad diferente, hermanos, pero él es sanado, hermanos, cuando oran por él. Cuando Pedro le dice, no tengo oro ni plata porque estaba ahí pidiendo limosna, le dijo, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Esa fue la oración. En el nombre de Jesús, levántate. Y entonces esa persona fue sanada. Pero como se hizo gran alboroto por esa sanidad, hermanos, que fue muy evidente, y los apóstoles comenzaron a predicar a Jesús como el Cristo, la gente se agolpó, los guardias llegaron, los apresaron, los trajeron después ante el concilio, y viene esta parte. Todos esos ancianos, todos esos sabios y religiosos, veían el denuedo, es decir, veían la valentía de Pedro y de Juan. Y ellos sabían, hermanos, que eran hombres sin letras, hombres del vulgo, eran pescadores y no tenían un oficio, hermanos, intelectual, sino que se habían dedicado a la pesca. Dice que se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. ¿Por qué, hermanos? Porque Jesús ya les había abierto el entendimiento para que comprendieran las escrituras y ya habían sido llenos del Espíritu Santo. Y aún a un lado de ellos estaba ese hombre que había sido sanado y entonces, hermanos, no podían decir nada en contra, hermanos. Vamos a regresar al principio, hermanos. Vamos a regresar a la oración que hace nuestro Señor. Se regocija, hermanos, se regocija porque estas cosas fueron escondidas a los sabios y a los entendidos y fueron reveladas a aquellos que son como niños, hermanos. ¿Sí? Y solamente puede conocer a alguien a nuestro Señor si el Hijo se lo quiere revelar, si el Padre le trae, hermanos. Entonces, hermanos, yo quiero, hermanos, dejar hasta aquí la palabra, solamente diciendo esto. Necesitamos revelación de parte de Dios para conocerla. Y esa revelación, hermanos, está aquí, en la palabra de Dios. No hay otro lugar, hermanos, donde Dios nos la pueda dar. No hay una nueva revelación que alguien se levante y diga, es que un ángel me dijo, es que yo soñé tal cosa, es que ahora creo que es esto. Hermanos, la revelación que Dios hace de sí mismo solamente está aquí en la palabra. Él ya reveló lo que quiere que el hombre conozca de él. Entonces, hermanos, necesitamos ir a la escritura, hermanos, para corroborar todas estas cosas que les he dicho. De principio a fin, hermanos, la Biblia habla de un solo mensaje, que Jesús es el Cristo. Ese es el Evangelio, hermanos. Está centrado en la persona y obra de Jesús como el Cristo, hermanos. Ese es el mensaje de toda la palabra de Dios. Eso, hermanos, no puede cambiarlo nadie. Lo que Dios ha querido revelar al hombre de sí mismo es eso, que para salvar al hombre de su condición espiritual, que para reconciliarlo, para libertarlo de la condena del pecado, para librarlo de la esclavitud de Satanás, Dios se tuvo que hacer hombre. Y en esa condición de hombre, hermanos, el Cristo, venir y cumplir, hermanos, con una vida de agrado, de agrado y de acuerdo a las leyes que él mismo estableció.
para darnos ejemplo y poder entregarnos a nosotros, hermanos, esa vida, una vida perfecta y de agrado a Dios, que usted y yo, hermanos, nunca íbamos a poder alcanzar. Y en cambio, Él se lleva sobre sus espaldas todo el peso de la ira de Dios por nuestra manera de vivir, por nuestro pecado, por nuestra rebeldía, por nuestra transgresión. Hermanos, este glorioso intercambio, hermanos, a nosotros nos da la oportunidad, la gran bendición de ser aprobados delante de Dios. Ese es el mensaje de la Biblia, hermanos. Que ese Dios de la gloria se encarna como un hombre, viene a tomar nuestro lugar y la justicia que Él tiene para los pecadores recae sobre sí mismo, salvándonos Él de su propia ira, librándonos a nosotros y entregándonos la vida que nunca habríamos podido alcanzar. Esa es la obra de Jesús, reconciliarnos, darnos libertad, sacarnos de esclavitud, vencer a todos nuestros enemigos. Esa es la obra de Jesús, hermanos. Ese es el único mensaje de la Biblia. Y Jesús se regocija porque esto fue escondido de los sabios y de los entendidos. Y fue revelado a los niños, hermanos. Yo les dejo, hermanos, esta petición. Pide usted oración para que Jesús se revele a su vida como el Cristo. Bien, hermanos, hasta aquí vamos a dejar la palabra. Y quisiera saber, hermanos, si alguien tiene fórum, si alguien tiene dudas, si alguien tiene algún comentario, hermanos, por favor, hágalo saber, lo estamos escuchando. Yo, Isram, Adelante, adelante, hermano. gracias. Pues realmente, pues que Dios nos abra ese entendimiento a través de la revelación de las Escrituras, como bien lo dijiste, que nuestra mirada, me parece que dice en Mateo, ay, no recuerdo, Mateo 18, cuando el apóstol Pedro dice, Señor Jesús, si eres tú, que vaya yo a ti, pero porque realmente Pedro estaba enfocado en en los ojos en Cristo, que es como nosotros debemos de estar, que a pesar de las tormentas y dificultades que tengamos en nuestras vidas, Pedro está enfocado en los ojos de Cristo y que así seamos en nuestras vidas, ¿no? Cuando empezó a caminar a través de las aguas, me recuerdo mucho lo que estaba diciendo en esa lectura, que, que nunca perdamos esa mirada hacia Cristo, ¿no? Que es la sanidad en nuestras vidas y que los problemas, tal vez las olas van a seguir ahí, pero cuando Pedro apartó la mirada de Cristo y empezó a ver la tormenta, que es cuando luego nos pasa a nosotros, pues empezó a hundir, ¿no? Y no es de que el problema se haya o las olas hayan crecido, sino que más bien apartamos la mirada fuera de Cristo, ¿no? Y que realmente tengamos esa experiencia, que estemos enfocados en sus palabras, en las escrituras, como bien lo dijiste, hermano Israel. Amén. Amén. Gracias por ese fórum, hermano. Efectivamente, ese es uno de los pasajes que nos ejemplifican que nuestra mirada solo debe de estar en Jesús. Otro pasaje que podemos citar, hermanos, es la transfiguración. Está en el Evangelio de Mateo, en el de Lucas, en el de Marcos. Y la visión que tienen los discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, es que están Elías y está Elías y está Moisés al lado de Jesús. ¿Qué representa esta visión? Elías representa a los profetas, Moisés representa la ley, pero cuando la voz de Dios se manifiesta, dice, este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia, a él oíd, a él, no a Elías, no a Moisés, no a los profetas, no a la ley. No se centren ni en los profetas ni en la ley, porque tanto los profetas como la ley van a hablar de quién, de Cristo, solamente a Él, óiganlo. Y como dices, o sea, en el pasaje de cuando Pedro camina sobre las olas, es porque tiene su mirada solamente puesta en Jesús. Y acá nos dice que nuestro oído solamente esté puesto en Jesús, hermanos. El centro de la Biblia no es algo, es alguien. El centro de la Biblia
es Jesús. El mensaje de la Biblia no es un manual de vida, no, el mensaje de la Biblia es alguien, y es que Jesús es ese Cristo, hermanos. Bien, querido hermano, gracias por ese fórum. ¿Alguien más que tenga fórum, hermanos? Bien, hermanos, si no hay fórum, si no hay dudas, preguntas, comentarios, vamos a pasar a... Sí, Adelante, Zuli, por favor. gracias. En la parte que nos compartiste de Hechos 4:13 al 14, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba de pie con ellos, no podían decir nada en contra. Esta parte me hace entender que lo que hacemos como hijos de Dios tiene que estar pues acorde con lo que, más bien lo que compartimos, lo que hablamos, debe estar acorde con nuestras acciones. Eso será algo muy importante para que las personas a las que les compartamos crean. Por eso debemos dar siempre también un buen testimonio. Debemos cuidar esas cosas para que podamos ser como Pedro y Juan, en donde la gente no pueda decir nada en contra, sino que nuestras acciones vayan acompañadas o respaldadas en la palabra de Dios. Gracias. Amén, amén. Gracias, Zuli. Efectivamente, el testimonio es solo la puerta, hermanos, para la predicación del Evangelio. El testimonio en muchas ocasiones no edifica a todos, hermanos. El testimonio, hermanos, edifica a alguien con quien se puede identificar la persona. Si yo tengo un testimonio, hermanos, acerca de tal vez una enfermedad, tal vez ese testimonio no puede edificar a todas las personas, pero sí a alguien que está padeciendo, a alguien que está atravesando por alguna enfermedad. Si yo tengo un testimonio acerca de tal vez cómo Dios sanó mi matrimonio, tal vez no edifica a todas las personas, pero sí a aquellos matrimonios que están en crisis, que están pasando dificultades. Si yo tengo testimonio acerca de que cómo Dios me liberó de adicciones, hermanos, tal vez no edifique a todos, pero sí a aquellos que están luchando con las adicciones. Pero es el punto de partida, hermanos, es la entrada, hermanos. Y bien dice nuestra hermana Zuli, hay que cuidar también ese testimonio. Sí, mis hermanos, porque ese testimonio tiene que hablar que Jesús es el Cristo, tiene que hablar la verdad de Dios, tiene que ser luz en las tinieblas, porque este mundo está caído, hermanos, y aquellos que hemos sido traídos, como cada uno de ustedes que están aquí, hemos sido traídos a la verdad de Dios, a conocerle por medio del Evangelio. Hermanos, cada uno de nosotros tiene la tarea de proclamar esta verdad. Jesús es el Cristo y Él vino para reconciliarnos, para pagar por el pecado, para vencer a Satanás, hermanos. Nuestra vida toda tiene que ser un testimonio y nuestra boca tiene que intencionalmente hablar esta verdad, hermanos. Gracias, querida Zuli. Gracias por el foro. ¿Alguien más? Si no hay más fórum, hermanos, por favor vamos a pasar a los temas de oración.